Amigos, nos encontramos en una nueva emisión desde norte a sur. Ya usted lo sabe, con Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas. Hoy tenemos muchos temas de los que tratar, pero hay dos que son muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con esa guerra de baja intensidad que se está llevando en el sur de Venezuela, concretamente en el estado Apure. Algunos dicen que se trata de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, su disidencia y el cartel de Sinaloa. De ser así, son dos fuerzas muy fuertes que enfrentan al gobierno venezolano más que al colombiano. Para hablar de ese tema, tenemos a Damaso Jiménez, pero también tenemos el tema del coronavirus. Según algunas agencias internacionales muy creíbles. Tenemos a Damaso Jiménez y a Darwin Chávez. Sí, y vamos a hablar de todos los temas. Sí, por supuesto, pero algunas agencias internacionales muy creíbles señalan que las cifras que Venezuela informa sobre el coronavirus parece ser que están bastante subestimadas. Y de eso también vamos a hablar porque la pandemia pareciera ser que está haciendo estragos en Venezuela. Amigos, iniciamos de norte a sur. Arrancamos con el tema de la frontera. Me parece bien. Perfecto. Y ahí lo que hay es un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. Como lo dijo el presidente Duque de Colombia, el cartel de los soles está reclamando territorio a otras bandas de narcotraficantes. ¿Qué ocurre? Que ese grupo disidente de la FARC está asociado con el cartel de Sinaloa y eso, por supuesto, afecta el negocio de algunos militares venezolanos y dirigentes políticos del PSV con otro grupo de la disidencia de la FARC. O sea, el cartel de los soles y un grupo de la FARC enfrentado al cartel de Sinaloa y a un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Yo creo que ese es un tema muy complicado porque además, como lo planteamos en el programa anterior, refuerza la tesis internacional de la necesidad de resolver el tema Maduro lo antes posible. ¿Por qué? Porque Maduro, que es la cara visible de todo un grupo de personas que aunque están cometiendo delitos, por supuesto se ha convertido en un problema para la región y deben resolver ese problema antes que la región se termine de desestabilizar por completo. Cuando comenzó el gobierno de Joe Biden, una de las metas era estabilizar la región y escogieron, con mucho acierto por supuesto, el tema Venezuela para resolver el tema de las disputas entre oficialismo y oposición y comenzar y recomponer el camino democrático en Venezuela para estabilizar la región. Yo creo que lo que está ocurriendo en Apure acelera los planes de la comunidad internacional para encontrar una solución al conflicto venezolano que ya tiene más de 20 años y ha sido muy largo, muy difícil, muy doloroso. Damaso. Bueno, quisiera decir que es lógico que los venezolanos, a la hora de visualizar este tema, lo veamos desde la óptica venezolana, como por ejemplo los colombianos lo ven desde la óptica colombiana. Y los mexicanos o en este caso las autoridades norteamericanas lo ven desde su propia óptica, ¿no? Obviamente que es una guerra y ya se ha planteado desde hace muchísimo tiempo que es una guerra silenciosa quizás que viene desde hace muchísimo tiempo, donde yo creo que el presidente Iván Duque se quedó corto porque no se trata solamente de una guerra entre el cartel de los soles y el cartel y las disidencias de la FARC. Obviamente que son parte de un proyecto que inició uno de los presidentes de Colombia, que fue Santos, antes de la llegada nuevamente del uribismo a través de Duque. Se queda corto porque aquí también hay que involucrar al cartel de las estrellas. ¿Por quiénes son el cartel de las estrellas? Obviamente los mismos generales, quizás no en un estado tan fuerte de corrupción como está el ejército y la Fuerza Armada venezolana, pero ya hay, digamos, hechos importantes, inclusive, por ejemplo, como la relación entre Evo y Podemos, que todo indica que esto viene desde la producción de coca que viene desde Bolivia, ¿no? El cartel de las estrellas se le dice a los narcotraficantes que están dentro del ejército, mismo modus operandi que el cartel de Venezuela militar, pero en Bolivia. ¿Y qué pasa justamente? Porque esa es de ahí que viene todo, y pasa también con la producción de coca en Colombia hacia Apure, que son los que tienen las bases o las pistas no tan clandestinas, que son los que están enviando hacia África, que es la que entra a Europa, y hacia Centroamérica, que es la que entra justamente a México, de la cual se encarga luego el cartel de Sinaloa o los grandes carteles mexicanos. Así que esto es una situación de guerra que ya sobrepasa cualquier planteamiento político o cualquier discusión, debate o dialéctica sobre la izquierda y la derecha. Esto es narcotráfico puro
que coloca, pone, quita presidente y entra y decide lo que pasa en el poder. ¿Qué es lo que está detrás de toda esta situación? Bueno, todo parece indicar que tiene que ver con la búsqueda de eso es dinero que entra para colocar en el poder, por ejemplo, a un ente muy cercano a ellos como es Petro, ¿no? Aquí se está manejando una situación donde están tratando de retomar nuevamente la fuerza en América Latina principalmente y sus relaciones con Europa a través de Podemos, que lo tenían a través de Podemos. Se ha disminuido más o menos la situación política que tienen allá y tratando de ver cómo pueden tener, digamos, injerencia en subversiones en las políticas norteamericanas o en todo lo que tiene que ver con América. Bueno, yo quisiera traer dos casos importantes para el análisis. Uno de ellos es la única manera como el Estado colombiano pudo derrotar a Pablo Escobar fue aliándose con el cartel de Cali para derrotarlo. No hubo otra manera. Mientras se trataron de enfrentarlos a los dos por la misma vía, no pudieron llegar a ningún lado. Hubo necesidad entonces de un acuerdo que tuvo su fundamento en aquella cosa de Samper, de recibir apoyo del cartel de Cali, en fin. Y en el caso, por ejemplo, y eso obligó al Estado a separarse del narcotráfico, pero aparecieron las autodefensas. En el caso mexicano ocurre otro tanto muy parecido. Mientras López Obrador era el opositor y el Estado mexicano con el PRI o con el PAN tenía un acuerdo con el narcotráfico mexicano y no se rompía, bueno, imposible. Tuvo que López Obrador llegar a un acuerdo con esos mismos grupos. Acuerdos para lo que hay señales evidentes. La conversación de López Obrador en un pueblo con la mamá del Chapo, el asunto que pasó con el general Cienfuegos, en fin, solo ese acuerdo permitió que López Obrador llegara. Es decir, que esa fuerza de narcotráfico en México es tan importante que permite acceder a las estructuras del poder. En el caso colombiano pasa lo mismo. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se resuelve un asunto que no es Venezuela, que no es venezolano? Es decir, es un problema de la disidencia de la FARC que tiene su razón de ser en Colombia y el cartel de Sinaloa, que no es venezolano tampoco, es decir, y no es posible acercarlos. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? No lo sé por ahora. Lo que sí sé es que el ejército venezolano aparentemente está actuando en dos vías. Primero, un sector del ejército venezolano apoya a las disidencias de la FARC y un sector del ejército venezolano, por sus propios medios, está apoyando al cartel de Sinaloa. Esa es la verdadera razón por la que el enfrentamiento se está dando de esa manera. Ahora, ¿cómo resolverlo? No lo sé. Solo sé que cuando el ministro de Defensa colombiano dijo, el problema es que en las Fuerzas Armadas colombianas, el narcotráfico en Colombia no tienen un padrino. Se estaba refiriendo sin duda a Padrino López. Entonces, ese conflicto va mucho más allá de los naturales conflictos que los venezolanos tenemos hoy y a los que estamos obligados a darle respuesta. Por eso digo yo, ¿cómo se resuelve una guerra que poco a poco va a ir involucrando a más sectores? Ya, por ejemplo, en la parte del gobierno de Apure está en manos del narcotráfico, sin duda, y probablemente algunas otras localidades de otros estados limítrofes con Apure. Entonces, se estará haciendo realidad aquello que en su momento dijo Chávez, de que Venezuela limitaba con la FARC. No, ya no limita, profesor. Ya la FARC es territorio venezolano, porque toda esa zona que se suponía que era hacia Colombia ya es completamente venezolana. Porque Apure, el Zulia, esa zona de Catatumbo, esa zona donde está Río de Oro, y parte del Táchira también, inclusive Barinas, ya es territorio de la FARC y del ELN. O sea que ya no es que limitamos, es que ya somos territorio, ya son copoder, ya son cogobierno. Es correcto. Fíjate, hay una alianza en el municipio de Jesús Enrique Lozada, en el estado Zulia. El alcalde de Jesús Enrique Lozada, Junior Mujica, para protegerse de las bandas que le asesinaron familiares, funcionarios de la alcaldía, tiene una alianza con un grupo disidente de la FARC, que desde hace muchísimos años, sobre todo a partir de la llegada de Chávez, opera en la zona del embalse del Diluvio y Tres Ríos.
Entonces, lo que dice Damaso es cierto, la presencia guerrillera en Venezuela siempre ha estado. Con Chávez se reforzó y hay territorios que son exclusivamente para ellos, como ese territorio de Apure, entre Apure y el estado Amazonas. ¿Cómo se resuelve? Tema muy complejo. No lo vas a resolver de inmediato. ¿Cómo lo resuelves? Si tú resuelves la crisis política en Venezuela, quiere decir que sale el chavismo del poder, comienza una transición, inicia una depuración institucional en la Fuerza Armada, allí comienzas a darle tratamiento al tema. Luego tiene que haber, supongo yo no soy experto en la materia, operaciones conjuntas entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela para acercar el narcotráfico que está funcionando en esa frontera, sobre todo del lado venezolano. Pero lo primero que tienes que hacer es buscarle una solución a la crisis política en Venezuela y luego se generan las condiciones para ir resolviendo poco a poco, porque eso no se va a resolver rápidamente ni de un solo golpe, el problema del narcotráfico en esa zona, que se está convirtiendo en algo similar a la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, que es una zona en manos del narcotráfico y del lavado de dinero y del contrabando internacional. Bueno, yo solamente quiero acotar allí a esas informaciones que ustedes nos vienen dando y que por supuesto son muy importantes para entender lo que ocurre. Solo que, por ejemplo, hace muchos años, un empresario agrícola de la zona y donde yo trabajé incluso en la Universidad del Zulia, decía que la guerrilla colombiana estaba en el Alto Guasare, luego estuvo en el Medio Guasare y luego quedaron en el Bajo Guasare, que es Carraquero. E incluso me lo dice porque él fue intentado ser extorsionado por la FARC en aquel momento, y él prefirió, bueno, no volver más a la finca, pero efectivamente seguir pagando allí lo que le estaban solicitando. Pues bien, en esas condiciones, la FARC han ido colonizando parte del territorio, comprando fincas. Ya no se trata solamente de que están allí de manera irregular, están de manera regular en una parte de la zona agrícola del sur. Yo comparto con Darwin que la salida es tratar de resolver el asunto de Venezuela. Eso es lo primero que hay. Pero les informo lo siguiente: cuando en Venezuela se acabó con la dictadura Pérez Jiménez, hubo necesidad de crear una nueva Fuerza Armada, que no se dijo, pero efectivamente se hizo porque los cadetes se graduaban en 3 años de subteniente y en fin, hicieron una cosa. Y entonces la izquierda, que nadie me imaginaba que iba a ir a la guerrilla, pero que tuvo que ver con la explosión cubana, decidieron abrir guerrillas en Venezuela, y el ejército venezolano creó una división que llamaban los cazadores, a quien a la misma izquierda le hizo una campaña brutal. También actuaron con brutalidad para enfrentar la guerra de guerrilla. Venezuela hoy no tiene capacidad operativa para enfrentar la guerra de guerrilla. Quizás los colombianos, pero los venezolanos no la tenemos, y eso pudiera también de alguna manera jugar en contra de las salidas nuestras. Además de eso, yo tengo la certeza que en el alto gobierno venezolano se sabe efectivamente lo que está pasando, porque hay labores de inteligencia. Totalmente. Pero no quieren resolver el asunto. Es que son partícipes de eso. Ellos participan en el negocio. Claro. Es que el profe está hablando como que si es una situación en Colombia y el ejército por primera vez se está enfrentando a un grave problema que no es nuestro, que es colombiano. No, el problema ya está aquí desde hace muchísimo tiempo. Recuerden que son 22 años del chavismo. Yo recuerdo que la guerrilla comenzó a entrar cuando todavía era estipulada como un delito. Comenzó a entrar aquí por el Zulia con Arias Cárdenas. Arias Cárdenas fue el primero que le abrió las puertas del gobierno a un señor llamado Antonio García, y dio una rueda de prensa dentro de la residencia oficial, y fue el que terminó presentándoselo a Chávez. O sea que, inclusive, esta situación que está viviendo en este momento el estado Zulia, peligrosa, creo que va a ser, esta guerra se va a ir. Esto todo parece indicar que lo que está pasando en Ajupurú va a correrse la arruga va a correr la situación hasta más arriba, hacia el norte, porque la verdad es que hay una economía de guerrilla en toda esa zona. Si no están parados por la guerrilla, esa persona o muere o desaparece. A la salida de Maduro, si se resuelve el problema venezolano en algún momento, tendrá que generarse un plan, como se generó en un momento determinado el Plan Colombia cuando Pastrana y cuando Clinton. Es decir, tendrá que haber un plan Venezuela. No sé si se llamará Venezuela, pero obviamente tendrá que haber una guerra contra esa situación irregular que se encuentra completamente en territorio venezolano. Es decir, la guerrilla, el problema de la guerrilla, la FARC es Venezuela ya en este momento. La FARC y el ELN ya son Venezuela. Ya no son fronteras, son Venezuela. Yo creo que vale la pena tocar también el tema de la pandemia. Porque sí, yo creo que sí, por supuesto. Venezuela son muy preocupantes.
Ayer me decía una dirigente comunal de San Jacinto, urbanización muy popular en Maracaibo, que me decía, mira Darwin, en mi sector hay 19 personas con COVID que están en su casa confinadas y automedicándose porque tienen terror de ir a un hospital para ser tratadas por el sistema público. Eso es un indicador de que la cifra negra, la cifra oculta en Venezuela de casos de COVID debe ser 4, 5 e incluso 6 veces superior a lo que anuncia el gobierno. En Caracas, un amigo que vive en Chacao me decía, Darwin, tengo terror de salir a la calle. En la comunidad donde yo vivo, la mayoría de las personas o tienen COVID o tuvieron contacto cercano con alguien y están aterrorizadas. Por eso yo en mi columna hablaba de que la segunda ola podía convertirse en un tsunami, porque si el COVID ha hecho estragos en sistemas sanitarios como el de Estados Unidos, el de Italia, el de Alemania, el de Inglaterra, y para ustedes contar, imagínense el desastre que está causando en un sistema público de salud en Venezuela que está colapsado absolutamente, y no de ahora. Desde que llegó Chávez ya tenía problemas y con Chávez terminó de enterrarlo. La semana pasada tuvimos un programa dedicado pues, a la decisión de Maduro con respecto a, bueno, no dejar entrar a AstraZeneca. Esta semana tuvimos la oportunidad de entrevistar, a propósito de un tuit que sacó Antonio de la Cruz, el tema de la geopolítica de la venta de la vacuna. Y sucede que Maduro acató una orden de Putin, ¿no? Porque hay una guerra también de mercado con respecto a las poblaciones con menos recursos y las vacunas que sean más económicas. Se hablaba de que AstraZeneca tenía un precio como más o menos $4, mientras que la Sputnik se está vendiendo, la venden quizás sin sobreprecio, con sobreprecio debe ser más cara, a $10. Pues está en una situación que ya se tenía previsto. En Venezuela, en el mercado. 10 en el mercado internacional. En el mercado venezolano debe ser muchísimo más mayor la compra. Pagó $150 por la vacuna rusa. Por una vacuna rusa que, por cierto, fíjate cómo está el presidente argentino, se la puso las dos dosis y ahí igualito, o sea, fue un fraude completamente. Pero Maduro acató una orden porque él sencillamente pues es su jefe. Prácticamente, o sea, ¿por qué no lo podemos decir no tenemos que ser con medias tintas allí? El hombre que maneja la política de salud, que es Putin, decidió, bueno, mira, tú no vas a tener la AstraZeneca porque tengo una competencia con esa vacuna, creo que es anglo-sueca, y pues sencillamente no permite que la semana que viene, que se tenía previsto ya comenzar la vacunación de los venezolanos a través del COVAX, ¿no? Entonces es una situación grave de lesa humanidad inclusive, y de verdad que allí, la semana pasada estábamos hablando de la situación de los hospitales, pero ya la gente, como dice Darwin, se está yendo a sus casas. Mira, pasó lo mismo del COVID, previo a esto, a lo del cáncer. La gente ya, mira, en los hospitales decían, mira, váyase para su casa a morirse allá, porque aquí no tenemos los recursos y mejor en su casa va a estar atendido por su propia familia, esperando la muerte. Prácticamente. Bueno, mucha gente está esperando la muerte con el COVID. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de aquí a junio, julio, que entre una vacuna que a la final todo ya el mundo ya está descubriendo que fue un fraude, que es la vacuna rusa que viene con un empaque. Un colega tuyo y mío en Maracaibo que estuvo en el universitario recluido, después de que salió, bueno, por decir, aunque suene exagerado, salió en libertad de la cárcel del hospital universitario. Me decía, Darwin, más que los síntomas, lo que a mí me afectó fue ver gente muriendo porque no había ni alimentos ni medicamentos en los hospitales. Me dice, Darwin, sí, allí solo sobrevive el que tiene familiares que le lleven comida y le lleven los medicamentos porque si no, muere irremediablemente. Esa es la triste realidad. ¿Cómo irse a un hospital como en esa situación? Es muy difícil. Sí. Muy bien, mira, ya estamos. Dígame, dama. No solamente, sí, al COVID hay que agregarle esa otra situación pandémica que es el hambre, ¿no? Y además, en muchos casos, por supuesto, lo que ha ocurrido, el ataque de salud del sistema de salud que ha ocurrido, que mucha gente, inclusive emocionalmente, muere también por el tema de los ataques al corazón, por un infarto. Entonces, bueno, numerosas familias que han sido completamente, se encuentran en luto por esta situación. Amigos, ya estamos finalizando, pero quiero decirles lo siguiente. La pandemia, yo estoy casi seguro que los números que el gobierno da son verdaderamente muy bajos en comparación con lo que ha ocurrido en otros países. De todas maneras, este es un tema que se va a seguir siendo recurrente, lo vamos a seguir tratando con mucho más información al respecto.
Pero solo me quería señalarle un detallito, que es el siguiente. En muchas alcaldías de Venezuela han comenzado a subir los impuestos a las personas, impuestos a las casas, a las propiedades y a un negocio y cosas de eso. Y justamente, a lo mejor en Venezuela, la muerte por hambre, la pandemia y otras cosas más de carencias que tiene, no han podido levantar la población. Pero les recuerdo que la Revolución Francesa no fue ciertamente una lucha directa contra el absolutismo del rey. Fue justamente porque le aumentaron el precio al vino, a la carne y al pan. Y eso generó todo un movimiento que luego se llamó Revolución Francesa, pero ahí estuvo la cuestión. Quizás, y que cortó varias cabezas, por cierto. Sí, sí, quizás a los venezolanos lo que le está haciendo falta es que un toque al bolsillo por la vía de los impuestos y por la vía del pago de los servicios, que también viene por allí. Porque el Estado tiene que buscar dinero donde quiera, donde pueda, y lo va a buscar y luego va a ir tocando todos los bolsillos. Yo pienso que ese es un tema que deberíamos abordar la semana que viene con más detalle y dejar por hoy esta conversación para que nuestros oyentes y televidentes nos busquen el lunes a las 7 de la noche en nuestro canal YouTube, en el canal de Damaso Jiménez y el canal de Darwin Chávez. Y por supuesto, usted tendrá más información sobre estos temas en la columna Verdades y Rumores en venezuelausa.org y obviamente en los tweets que nosotros enviamos para ustedes todos los días. Profesor, muy inciso, decirle a la gente que este programa, a partir de este programa, usted va a tener el estreno a las 7 de la noche del día lunes. En las 7 de la noche del día lunes, este programa lo van a ver a partir de este momento, todos los lunes a las 7 de la noche. Nos vemos el próximo. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Pues. Chao.